Entonces el capítulo 2, que hoy vamos a estar considerando sus primeros 5 versículos, está dividido en 2 partes. Proclamando a Cristo crucificado. Ese es el mensaje, Cristo crucificado. Hermano, ¿y por qué es uno resucitado? Después aprender por qué. El mensaje es Jesús crucificado, versículo 1 al 5. La segunda parte de este capítulo, la revelación por el Espíritu de Dios. La revelación por el Espíritu de Dios. Dios es quien dio la revelación de sí mismo al hombre. El hombre no conoció la revelación de Dios por sí mismo, sino que Dios se la dio al hombre. Amén. Versículos 6 al 16. El versículo 1 del capítulo dice lo de la siguiente manera. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Una vez más, el apóstol Pablo le recuerda a los corintios que cuando él le predicó el evangelio a ellos, no lo hizo usando sabiduría humana. No lo hizo usando palabras no entendibles. No lo hizo usando otra cosa más que la sabiduría de Dios. No usó otros medios, sino que le predicó a Jesucristo. Usando la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de lo alto. Y es la sabiduría, amado hermano, que nosotros como iglesia de Cristo debemos usar cuando predicamos el evangelio. Es la sabiduría de Dios. No usemos nuestro propio criterio, no usemos nuestras propias opiniones. Usemos la sabiduría de Dios, porque si usamos la sabiduría de Dios, no tendremos fracaso. No tendremos ningún fracaso, hermano. No prediquemos otra cosa, sino a Jesús crucificado. El versículo 2 dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Usted tiene su Biblia abierta. Lea conmigo ese versículo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cuando el apóstol Pablo fue a Corinto, fue con una misión específica de predicar a Jesucristo. Él no fue a Corintios para saber lo que ellos estaban haciendo mal o estaban haciendo bien, para saber lo que tenían o no tenían, para decirle lo que tenían en su lugar que no era bien o lo que decían que eran bien. Él fue a predicarle a Jesucristo crucificado. Y ese es el mensaje que debemos nosotros dar. Él conocía su propósito, él sabía su misión, él conocía que fue enviado y no se dejó desenfocar por lo que estaba frente a él o por lo que estabas escuchando a la derecha o a la izquierda, sino que fue con la misión de que los corintios conocieran a ese Jesucristo que un día fue crucificado. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Él tenía claro cuál fue su llamado. Él tenía claro cuál fue su propósito. Y es el mismo propósito nuestro. Porque con la misma razón que Dios llamó al apóstol Pablo, que Jesús escogió al apóstol Pablo, fue con la misma razón que nos llamó para predicar a Jesucristo. Para predicar a Jesucristo. Escuche bien, para predicar a Jesucristo. No para predicar
a mi iglesia, no para predicar a mi denominación, no para predicar a mi ideología, no para predicar mi filosofía, no para predicar mi psicología, sino predicar a Jesucristo. A Jesucristo únicamente. Escuche lo que el apóstol Pablo le dice a las iglesias cuando en el capítulo 20 del libro de los Hechos, ya Pablo sabe que vaya a Jerusalén y lo que le espera. Y él se está despidiendo de los hermanos de Miletos y de Éfeso. Y escuche lo que él le dice en Hechos capítulo 20. Ponga atención, busquen su Biblia para que lo leas conmigo. Hechos capítulo 20. De versículo 17 en adelante. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlos y enseñarlos públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. ¿Acerca de qué? ¿Acerca de qué, iglesia? Eso es lo que Pablo anunciaba. El arrepentimiento y el perdón de pecado por medio de ese Jesucristo crucificado. Ahora pues, he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio, iglesia, ¿de qué? De la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de ¿quién? De Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No he rehuido a predicar y enseñarle todo el consejo de Dios. Ese fue el propósito del apóstol Pablo a las iglesias. Predicarle, enseñarle todo el consejo de Dios, desde la creación hasta el último día que estemos en este mundo. Él no se preocupó por otra cosa más que anunciar el consejo de Dios. No el consejo mío, no el consejo suyo, sino el consejo de Dios. Y tengamos eso claro, amados hermanos, que nosotros estamos llamados a predicar es el consejo de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, no discriminando y escogiendo a nuestro antojo y a nuestro capricho, sino todo el consejo de Dios. No solamente el apóstol Pablo está diciendo aquí a estos hermanos, no rehusé a enseñarle el consejo de Dios,
También dice a los corintios, le enseñé a los corintios la palabra de Dios. Hechos 18:11. Creo que está ahí en la pizarra. Dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Que él estaba enseñando por 1 año y 6 meses, 1 año y medio, la palabra de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros queremos enseñar a la gente otra cosa más allá de la palabra de Dios? Y no es nuestro llamado. Nuestro llamado es predicar la palabra de Dios. Dígalos conmigo, mi llamado es predicar la palabra de Dios. Escuche bien, de Dios. Y si así hacemos, estamos haciendo bien. El enfoque total y completo de la predicación y la enseñanza a los creyentes fue Jesucristo, quien pagó el castigo por el pecado en la cruz. Eso es lo que Pablo predicaba a los no creyentes. El arrepentimiento y el perdón de pecado por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Ese fue el enfoque de él a los no creyentes, que dice Hechos 20:20. Estamos ahí, 20:20. Nuevamente, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciarlo y enseñarlo públicamente y por las casas. ¿Qué hacía él? ¿Anunciando qué? El mensaje de Jesucristo, del Cristo crucificado. Y hasta ahora no vemos nada de resucitado, pastor. Pero ¿por qué el apóstol Pablo solo enseñaba del Cristo crucificado? No se preocupe, vamos para allá. Segunda de Corintios 4:2, ¿qué dice? Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Hermano, ese era el mensaje de Pablo a Jesucristo, anunciando a Jesucristo y con su vida, poniendo en práctica en su vida lo que anunciaba con su boca. ¿Qué dice segunda de Timoteo 4:1-2? Dice, te encarezco, esto es Pablo a Timoteo, escucha, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique ¿qué? Que predique ¿qué? Que predique ¿qué? Que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y doctrina. Ahí viene lo que decía ahorita el hermano Harold. Por eso vemos tantas baches por ahí. Por eso escuchamos y oímos tantas cosas fuera del consejo de Dios. Porque sí motivamos a la gente, sí le hacemos parar los pelos a la gente, pero le enseñamos a la gente cómo conducirse en la carrera, en la vocación a la cual han sido llamados. Y él lo dice, sí le va a predicar
pero también va a persistir en la doctrina. No solamente en la predicación, sino también hay que insistir en la doctrina. Amados hermanos, hasta que una persona no entienda y crea el Evangelio, escuche bien, escuche lo que voy a decir porque es importante. Si algo se lleva de esta tarde, llévese esto. Hasta que alguien no entienda y crea el Evangelio, de nada más hay que hablarle. Hasta que una persona no haya entendido y creído el Evangelio, de nada más se le tiene que hablar, ni de profecía, ni de guía, ni de escatología, ni tiempo profético, nada de eso, porque la gente tiene primero que entender el Evangelio de Cristo, que hay perdón de pecados solamente en Cristo, que eso es el camino, la verdad y la vida, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje al inconverso. Y nada más. Nada más. Y lo digo con toda autoridad. Nada más, hermano. Basta ya de querer enseñarle al niño tomar plátano si están de leche. Por eso tenemos tanta confusión. Por eso tenemos tanto rechazo allá afuera del Evangelio de Cristo. Porque queremos tratar al que no ha creído como alguien que ya creyó. Ay, Señor. Amado hermano, tengamos cuidado. En 1 Corintios capítulo versículo 18, él lo dice claro. El mensaje de la cruz, aquel mensaje que para muchos es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Ese es el mensaje, hermano, porque es que está el poder. Donde está el poder de conversión, ese es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz. Escuche. El mensaje de la cruz, amado hermano. El mensaje de Cristo crucificado. Del Cristo crucificado. Predominó tanto en la iglesia primitiva que, ¿sabe qué? A los creyentes en ese tiempo se le acusaba de rendirle culto a un muerto. Se le acusaba a la iglesia de rendirle culto a un muerto porque ellos solo hablaban del Cristo crucificado. Porque donde se recibe el perdón de pecado, ¿cómo es? A través de que del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y por eso la iglesia primitiva solo se concentraba en predicar del Cristo y proclamar al Cristo crucificado. Porque ahí es que está el perdón, hermano. Ese es el sacrificio de Cristo. Porque en la cruz Cristo llenó todos los requisitos que el Padre tenía para dar perdón y salvación y reconciliación a la humanidad. Por eso la iglesia en los primeros tiempos, hermano, se le acusaba de rendirle culto a un hombre muerto. Versículo 3 dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Cuando Pablo llegó a Corinto, Pablo había estado preso y azotado en la cárcel en Filipo. Fue forzado a salir de Tesalónica y de Berea. Y también fue menospreciado en Atenas. Me dice cómo Pablo llega a Corinto. Había sido azotado en Filipo. Había sido echado fuera de Tesalónica, fuera de Berea. Había sido menospreciado, denigrado en Atenas.
Y así llega Pablo a Corinto. Hechos, capítulo 16, versículo 22 al 24, dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberles azotado mucho, escuchen, mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato: los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Fue azotado, venía golpeado, venía angustiado, venía físicamente débil. Escuche lo que dice los próximos versículos 17-10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Paréntesis, Silas no era una mujer, por si acaso. Hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciado que la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Así que pudo haber sido porque Pablo, cuando dice debilitado, está hablando, se está refiriendo a su debilidad física, de todos los golpes que había recibido. Físicamente estaba débil. Pero escuche, aún en su debilidad, aún sintiéndose como estaba, él decía que era más fuerte que todo. ¿Por qué? Porque él entendía que había algo más allá de su fuerza física que lo movía a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Y eso se llama el poder de Dios. Y por ese poder, él no tenía que valerse de técnica ni de astucia para manipular la respuesta de los oyentes al Evangelio. A pesar de que estaba débil, a pesar de que se sentía como estaba, en medio de su debilidad declaró ser más fuerte que todo. Y no tuvo necesidad, amado hermano, de técnica para manipular la gente. Hoy día, nosotros queremos usar de estrategia humana para que la gente reciba el mensaje del Evangelio. Hoy usted escucha seminario de cómo engrandecer tu iglesia. Ven a un seminario este día y te vamos a enseñar cómo multiplicar tu iglesia. ¿Ha escuchado usted algo así? Sí. Hoy día hay congregaciones, amados hermanos, que pese a que el mensaje central del Evangelio es la cruz, ya hay congregaciones que ni siquiera tienen una cruz porque quieren atraer a la gente. Y la cruz es algo que provoca malestar en muchos. Hoy día hay congregaciones que ya hasta nombres raros están usando porque quieren traer a la gente usando metodología. Ya nuestros altares, nuestra plataforma son teatros donde los predicadores y los músicos bajan, son destinados del techo por los aires en cuerda
donde la orquesta sale del fondo de la plataforma, porque queremos usar todo esto para atraer a la gente, pero eso no trae a la gente. Lo que trae a la gente es el poder de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Queremos convertir nuestras congregaciones en teatros y usando metodología humana, y es la predicación del Evangelio que va a convertir la gente. Amado, Pablo entendía que el asunto de predicar a Jesucristo es algo serio. Y por eso él dice, con temor estuve con ustedes, con temor y temblor. Amados hermanos, la misión que usted y yo tenemos es un asunto serio, porque se trata del destino eterno de las vidas. Nosotros podemos ser los instrumentos que enviemos a una gente fuera de Dios y que traigamos otra gente dentro de Dios. Amado, el Evangelio, las cosas de Dios, las cosas de Cristo no son juego. Las cosas de Cristo no es para tomarla en serio, hermano. El Evangelio no se toma en serio. El llamado que nosotros tenemos es algo serio, hermano. Tenemos que tomarlo con temor y temblor, porque nosotros podemos ser los causantes de que alguien se aleje de Dios, como que alguien venga a Dios. Estamos jugando con el destino eterno de una persona. Por eso tenemos que tener cuidado. Lo que sale de nuestros labios, qué evangelio estamos predicando o qué cosa estamos enseñando. Versículo 4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Nuevamente, amados hermanos, Pablo no usó filosofía, no usó psicología, no usó cuentos, ni anécdotas, ni cuentos humorísticos, porque hoy también muchas congregaciones parecen que estamos en un club de comedia, donde lo que se habla de los púlpitos es chiste, anécdota y cuento, palabra nananina. Sí, él no usó de nada de estas cosas. Tampoco usó su propia palabra, porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted no tiene que usar su fuerza, ni su palabra, ni su conocimiento, ni su sabiduría, porque el Espíritu Santo le da el poder, la autoridad para predicar la palabra con autoridad, con denuedo, con poder y con convicción. Pero es que está lleno del Espíritu Santo. Por eso él no usó de ningún conocimiento. Si usted no lo sabía, Pablo era lo que hoy es equivalente a un abogado. Era letrado, conocía. Pero él cuando escribe a los filipenses le dice, todas esas cosas, todo lo tuve por basura para alcanzar el conocimiento de Cristo. Por eso él no usó ninguno de su conocimiento. Criado, educado a los pies de Gamaliel, el rabino más famoso de su tiempo. Pero él predicó a Jesucristo y a este crucificado. Y no se valió nada porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando nosotros estamos bajo el poder del Espíritu Santo, Dios se encarga del resto. Y de esta manera es que el Evangelio debe ser predicado en el poder del Espíritu Santo. Y no estoy hablando, hermano, de levantar muertos, ¿ok? Y estoy hablando de hacerle parar los pelos a la gente, porque eso no está lleno del Espíritu Santo. No nos confundamos con eso.
Porque una cosa es estar lleno del Espíritu Santo, otra cosa es las emociones. Y no es con emociones aquí, es con sabiduría de Dios, que se adquiere por medio del Espíritu Santo una relación íntima, estrecha, el día a día con Cristo. Entonces si estamos llenos del Espíritu Santo, no hay que usar ninguna técnica, ningún conocimiento humano. Amados hermanos, escuche esto. Nosotros debemos predicar el Evangelio. La gente, escuche bien, usted lo escucha a diario, usted tiene amistades que son cristianos también, o personas que usted le habla y usted escucha lo que le dicen. Escuche lo que dice la gente allá afuera sobre el Evangelio, escuche. La gente, amado hermano, está cansada de escuchar cuentos, fábulas, falsas promesas, algo efímero. La gente está buscando algo real. La palabra de Dios no adulterada, donde se predique el Evangelio sin compromiso, donde el que predica no se deba a ningún interés demarcado, donde se aplique el consejo de Dios completo, donde se trace bien la palabra, donde haya predicación, pero que también haya doctrina. La gente quiere algo, hermano. El verdadero cristiano busca y tiene hambre de un lugar donde se enseñe la palabra de Dios y esta no adulterada. Y eso es lo que debemos siempre buscar. La gente está cansada, hermano, de espectáculos. Ya no quieren ver más espectáculos. Para eso se quedarían en su casa viendo bueno, es que no lo dan a don Francisco, pero bueno, algo de esos programas. O irse a la playa, o lo que sea. Pero hermano, la palabra debe de ser predicada sin compromiso y sin adulterio. ¿Qué adultera la palabra? Bueno, es que yo manipulo la palabra para alcanzar un medio ya demarcado. Yo voy a buscar versículos que me ayuden a mí a manipular a los que están allí para yo obtener lo que yo estoy buscando. Y ustedes saben a los que yo me refiero. ¿Se lo explico? ¿Quiere que se lo diga? ¿Quién lo quiere escuchar? Yo quiero que tú mantengas mi estilo de vida, yo tener un jet y un Rolls Royce. Mira, hermano, tú tienes que sembrar para Dios, porque a más grande tu siembra, más grande será tu bendición. Eso es el Evangelio adulterado. Para de sufrir. Ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. El que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, es necesario que pase por tribulaciones. Porque el sufrimiento nuestro se va perfeccionando en lo demás, hermano. El Señor te prometió hacerte pescador de hombre y nada más. Y nada más. Tengamos cuidado de presentarle a la gente un falso evangelio. Hermano, amigo, tú tienes que venir a Cristo, porque cuando tú vengas a Cristo tu matrimonio se va a arreglar. Ese no es el motivo de venir a Cristo, hermano. El motivo es de que reconozca que eres pecador y necesita un Salvador. ¿De qué vale que tenga un buen matrimonio si todavía no tiene una relación perfecta, una relación estrecha con Cristo? Voy a repetir lo que siempre digo. El Señor nos llama a nosotros para tener familia buena, ni tener casa buena, ni tener salud. Si fuera ese el caso, oiga, si estudiamos cada uno de los apóstoles, el mismo Jesucristo, fueron fracasados. Si lo medimos al estándar de como viven hoy en día el Evangelio, fueron fracasados.
Tenía 12 y de esos 12 uno fue ladrón. Y el momento de la cruz, 1 y 2 de lejos. Todos murieron de muertes horrendas. No tuvieron congregaciones, pero predicaron el Evangelio y las almas se salvaron. Pues, amados, tengamos cuidado. Versículo 5 y último. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Repita conmigo ese versículo. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo no estaba interesado en que la gente le siguiera a él, sino que siguiera a Jesucristo. Pero hoy día hay personas que quieren ser aclamados por las multitudes, quieren ser reconocidos por la gente, que están buscando crear y establecer imperios terrenales, y lo menos que les preocupa es que la gente siga a Cristo. Por eso muchas personas andan desilusionadas del Evangelio, porque su fe fue edificada sobre el precepto, concepto, idea y dogma de un hombre. Y cuando el hombre no le llenó las expectativas, cuando las falsas promesas no se cumplieron, entonces salimos corriendo y renunciamos y criticamos y maldecimos el Evangelio. No maldiga el Evangelio, maldice al hombre y a ti mismo que pusiste tu fe en un hombre. Sí, y lo triste es que hay personas que le gustan esas cosas. Pablo fue el hombre después de Cristo, si podemos decir, el más importante en la historia de la iglesia. Y nunca buscó tener seguidores. Por eso cuando en el capítulo dice, yo no bauticé a ninguno de ustedes para que no hagan una secta paulina. Yo no me interesa que ustedes me sigan a mí, sigan a Cristo. Yo no morí por ustedes, Cristo murió por ustedes. Yo no los salvé, Cristo los salvó. Yo no le doy promesa de vida eterna, Cristo es el que da promesa de vida eterna. Pero hay gente que le gusta que lo rodeen y tener la gente que lo esté adorando. Y hay hombres que se llenan su vida de eso, pero ellos no son los malos. Malos son los que lo siguen. Porque si usted es una persona que verdaderamente ha conocido el Evangelio de Jesucristo y ha leído por lo menos lo básico de este libro, se va a dar cuenta que nuestra mirada, nuestra fe debe estar edificada sobre un fundamento que se llama Jesucristo. Y cuando la fe nuestra está fundada, está puesta sobre ese fundamento, vendrá lo que venga, dirán lo que digan, matarán a quien maten, se vaya quien vaya, yo y usted permaneceremos agarrados, firmes, no importa la tormenta que venga, porque nuestra fe está puesta en la roca que es Jesucristo, en el único nombre en que el hombre puede ser salvo, el único nombre en que el mundo puede tener relación con el Padre, en Jesucristo. Amado hermano, no ponga la fe en una otra cosa que no sea Jesús. No me mire a mí, yo mañana le puedo fallar. Mire a Jesucristo, porque si lo mira a Él, aunque yo mañana le falle, usted va a seguir caminando hacia el frente, hacia la nueva Jerusalén, porque yo no morí por usted, pero Cristo murió por usted. Yo no puedo guardarlo del mal, pero Cristo puede guardarlo del mal. Por eso ponga su confianza en Cristo. No en el hombre falla. Miremos a Cristo.
No basemos nuestra fe en leyenda ni fábula, ni en visiones. Y otras palabras que mal usamos, y en la próxima semana vamos a ver que nosotros usamos esa palabra revelación. Dios a nadie le da revelación, hermano. A nadie, escuche esto bien, a nadie. Si alguien me dice a mí, y yo lo practico eso y se lo digo a mi esposa también, cuando alguien venga a mí, le digo, cuando alguien venga a ti, tengo una relación, digo, apártate de esa persona. Mira la revelación de Dios aquí. Esta es la revelación de Dios. Que Dios nos da a nosotros iluminación para entender la revelación. Son dos cosas diferentes. Nos da iluminación, que es la capacidad de a través del Espíritu Santo entender esta palabra que es la revelación de Dios. Cuidado con eso, hermano. Y a veces sé que lo usamos sin mala intención, pero no use ese término. Una revelación, no diga eso. Dios nos da a nosotros iluminación. No se asusten, hermano, que eso es lo que dice la Biblia. Porque la Biblia, ¿qué? La revelación de Dios para el hombre. Si yo digo Dios me dio una revelación, lo que estoy diciendo es que a Dios le faltó algo que yo tengo que añadir aquí. ¿Y qué dijo Jesús en la cruz? Consumado es. Ya no hay nada más que añadir a mi sacrificio. Tengamos cuidado en cómo hablamos. Cristo es la cabeza de la iglesia. Por lo tanto, nuestra fe debe estar puesta en Cristo. Solamente en Él y solamente en Él hay salvación y vida eterna. Póngase de pie, diga conmigo, solamente en Él y en Él solamente hay salvación. En nadie más. Así que predique a Jesucristo crucificado. Cuando vaya a hablarle a alguien del Evangelio, no le hable de sus experiencias, de que tuvo una visión, una revelación. La gente no entiende nada de ese lenguaje eclesiástico. Háblele, mira, hay un personaje que vino a la historia de la humanidad un día, cuyo propósito fue pagar el precio por tu pecado y mi pecado. Porque Jesús, quien es Dios, estaba en la cruz reconciliando al hombre consigo mismo. Hermano, hasta que la persona no haya entendido el Evangelio, no le hable otras cosas a la gente. Por más deseo que usted tenga de hablarle que es el caballo blanco de Apocalipsis, que es el amarillo, que es el rojo, que es el bermejo, que es el anticristo. Ahora, después que esa persona haya creído en el Evangelio, entonces usted le habla de todos esos términos. Lo que hacemos es que asustamos a la gente. Que usted ve decir un hombre con un caballo negro. Queremos, hermano, predicar otra cosa que no es el Evangelio de Cristo. Estamos de pies. ¿Cuál fue el propósito del apóstol Pablo cuando llegó a Corinto? A Jesús crucificado. ¿Qué método usó para predicar el Evangelio? That's it. Nada más. Ay, pastor, mire, yo he tenido hermanos que me han llamado, no de aquí de la hermano, mire, lo están invitando para un seminario para que usted aprenda estrategias de cómo multiplicar su iglesia. Pero la estrategia mía está en Hechos capítulo 2.
perseverar en la predicación y en la oración, y el Señor añadirá a la iglesia lo que han de ser salvos. Esa es la estrategia, predicar el Evangelio y nada más. Y si así hacemos, el resto de Dios. Pero sépase bien, iglesia, y los hermanos que están aquí hace mucho tiempo saben esto, que con la misma intensidad que yo predico, he predicado hoy aquí, predico aunque tenga 3 personas sentadas ahí. Porque esto no se trata de la gente, eso se trata del Evangelio de Jesucristo. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fiel, a no apartarnos del mensaje simple del Evangelio. Aunque para muchos locura, pero para nosotros es poder de Dios. No predicamos otra cosa más que a Jesucristo. No oramos otro más que al Padre en el nombre de Jesús. Y no creemos en otro poder más que en el poder del Espíritu Santo. Si en esta tarde, Señor, hubiera alguien que todavía no te conoce de una manera personal. Oh Espíritu Santo, tú eres que fuiste enviado para llevarnos a toda verdad y a toda justicia. Permite, oh Dios amado, que esta palabra que hemos compartido en este día hagan eco en nuestra mente, en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestra alma. Mañana lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Y que cuando hablemos a alguna persona, ya sea en el trabajo, en nuestra comunidad, en nuestras escuelas, o donde sea que estemos, no hablemos otras cosas, ni nos interesemos en saber la vida de nadie, sino de predicarle a Jesucristo. Que esta iglesia, esta congregación, para tu gloria, siempre sea conocida como una iglesia donde se predica el Evangelio puro, sin adulteramiento, donde se predica el consejo completo de Dios. Porque entendemos, Señor, que estamos viviendo los últimos días y tú estás sacando, Señor, y moviendo personas de lugares, porque están buscando, Dios amado, un lugar donde puedan, Señor, ser edificados verdaderamente a través de la palabra única del Evangelio, y que nosotros podamos ser luz en medio de esta oscuridad. Damos gracias por el privilegio que nos das en este día de sentarnos a la mesa para compartir estos elementos. Elementos que simplemente son símbolos. El pan que representa tu cuerpo que fue molido por nosotros, y el jugo de la vid que representa tu sangre derramada en la cruz del Calvario. No es que ninguno de estos símbolos se conviertan en reales en nuestras vidas, sino simplemente